Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Hoy vamos a ver ya variables, funciones un poco más complicadas, solo un poquito más complicadas, pero en realidad es muy sencillo. Y vamos a predecir cómo se comporta, cuál sería el dominio de funciones un poco más complejas, pero además vamos a verlo cómo se ve en el gráfico para que podamos como visualizarlo. Entonces, vamos a empezar. Primero, bueno, estamos hasta ahorita acostumbrados a utilizar, a poder trabajar ya con las funciones que hemos venido usando y que sabemos que son complejas y que, bueno, predecir el dominio y el rango no es tan trivial. Tenemos que tener un método muy analítico, pero ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, con estas funciones? Por ejemplo, una función que se describa por dos variables, por ejemplo, esta. Por ejemplo, esta función que describe dos variables, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar esta función a lo mejor, que es una función de este tipo, ¿ok? Ok. Entonces, si les dijera yo, tenemos ahora una función que es esta. Ahora ya está declarada la función como una función que depende de dos variables. Una es x y la otra es y. Esta función también la podemos escribir así. Z porque acuérdense que z sería el otro eje, ¿no? X, Y y Z respectivamente. Entonces, Z pudiéramos ocuparlo. Si para una función de una variable ocupamos Y, ¿no? Como conversión de f de x, entonces podemos usar para f, x, y, una función, una notación que sea z. Suena lógico, ¿no? Entonces podemos ocupar z y esta z puede estar definida entre x cuadrada más y cuadrada. Muy bien. Entonces, si les dijera, vamos a determinar el dominio de la función, el dominio de la función, ¿a quién se les ocurrió? Ok, ¿dónde tengo que trabajar? ¿Con quién tengo que trabajar? Con la variable, ¿con quién se imaginan ustedes que tengo que trabajar? ¿Con la variable x, con la variable y o con la variable z? ¿Con la variable x? Esa es una posibilidad, pero el dominio, por ejemplo, para una función que, que es solita, como de una variable, por ejemplo, y igual a x cuadrado, pues el dominio está expresado por el término x, ¿no? X cuadrado, ahí trabajamos el dominio, y el rango en y. En una función, por ejemplo, de dos variables como las que les estoy mostrando justamente ahorita, ¿dónde debería de quedar entonces el dominio? Pues el dominio debería estar expresado en la parte x y el rango en la parte z, ¿sí? Entonces vamos a analizar, por ejemplo, parte por parte. Por ejemplo, si quiero estimar el dominio de la función, ¿cómo quedaría? Por ejemplo, para esta función que está acá tenemos algo así, tenemos el eje, por ejemplo, eje X, aquí podemos pintar el eje Y, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, tenemos el eje Z, ¿ok? Entonces, imaginemos que estamos trabajando en un plano de este tipo, ya es tridimensional, tenemos tres dimensiones, y el dominio debería estar expresado en los términos de x y de y el rango en términos de z. ¿Cómo se imaginan que debería de estar el dominio de la función? Bueno, el dominio de la función pudiera estar expresado en todos los valores de x y en todos los valores de y. ¿Es verdad o es falso? Por ejemplo, si yo le doy un valor a x de -5, ¿estará dentro del dominio? Pues sí, porque
5 al cuadrado me da 25 y me está arrojando un valor de z real. Ahora, si trabajo con el término de y, por ejemplo, y igual a 2, pues 2 al cuadrado es 4, y sigo encontrando un valor para z, dado un valor para y. Entonces, si quiero expresar el dominio en términos de x y en términos de y, ¿cómo quedaría? Por ejemplo, para una función lineal en el que y sea igual a x cuadrado, el dominio pudiera estar expresado del menos infinito al infinito, o bien pudiera estar expresado como x en todos los números reales, porque cualquier valor que le pongas a x vas a obtener un dominio, o sea, entra como parte del dominio. Acá, ¿cómo quedaría? ¿Cómo se imaginan ustedes que quedaría? Pudieran ser todos los valores de x y todos los valores de y, pero el dominio está expresado en términos de x y y. ¿Y x y y qué está formando? A lo mejor si lo pinto así, lo puedan ustedes visualizar mejor. ¿Qué está formando el plano? Ahí ya lo dije. ¿Qué está formando toda la parte XY? ¿Qué está formando? Un plano. Entonces, el dominio de la función, para esta en particular, será en el plano x, y. O sea, cualquier valor dentro del plano x, y será parte del dominio. Entonces, aquí sería el dominio, pudiera estar entonces expresado en todo el plano, que vamos a ponerle dominio, sería igual a todo el plano x, y. Ese es el dominio, porque cualquier valor que le demos a x y a y va a estar dentro del plano x, y. ¿Sí, jóvenes? Sí, no. Ahora, cualquier valor que le demos a uno, cualquier valor que le demos al otro, el valor que nos estaría arrojando de z, ¿cómo va a ser? Por ejemplo, si yo le estoy dando un valor a x cualquiera y un valor de y cualquiera, el valor de z que me daría como resultado, ¿cómo sería? Positivo. 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 Si se me ocurre a uno darle un 0, bueno, entonces z va a ser 0. Si se me ocurre a uno darle un negativo y al otro un positivo, el resultado de z siempre va a ser positivo. Por lo tanto, ¿cómo quedaría el rango de la función? ¿De 0 a infinito? Para z iría del 0 al infinito. Entonces, para z iría del 0 al infinito. Sí, o bien podemos decir que z, esta es otra forma de la que podemos escribir, o bien podemos decir que z, pues simplemente va a ser mayor o igual a 0. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo se comporta esta función ahora en GeoGebra, ¿les parece? Para ver si es cierto. De hecho, pudiéramos empezar a predecir cómo sería esta función, o sea, cómo se esperaría. Fíjense ustedes que el término, ahí tenemos un término, x cuadrado. Eso nos parecería que es, ¿qué, jóvenes? Un círculo, una parábola, una hipérbola, una exponencial, como que esperarían que fuera esa pedacito de función. Es x cuadrado.
¿Una recta? No puede ser recta porque para que sea recta, el exponente de la variable tiene que ser 1, por ejemplo, x. Bueno, Maite ya nos dijo, una parábola. Es una Exacto. parábola. Y y cuadrada, ¿qué tendría que ser también? Otra Parábola. parábola. Otra parábola. Entonces, x cuadrada más y cuadrada puede darnos un indicativo que es una parábola acotada en el plano x, y. Vamos a verlo. Voy a compartir la pantalla. Vamos a ver cómo se comporta la función. ¿Sí? Me dicen cuando ya lo puedan ver. Ahora voy a tratar de colocar la función acá. Entonces, puedo hacerlo. Puedo poner, por ejemplo, z, porque puedo expresarlo en términos de z. Z igual a x cuadrado. Fíjense, ahí tenemos una primera parábola. ¿Ya se dieron cuenta? Más y cuadrado. Pero ahí no lo vemos porque obviamente aquí lo tengo como para visualizarlo, lo tengo como gráfico 2D. A ver, vamos a ver. Entonces, lo puedo dar en View y que sea en 3D. ¿Por qué 3D? Porque tenemos tres variables, ¿están de acuerdo? Z es una, X y Y son las otras. Miren ustedes cómo se ve. ¿Ya vieron cómo se ve la parábola? Pero ahora la parábola está definida en todo Z. Vean ustedes que este es el plan, no sé si lo están visualizando. Sí se ve, profe, de hecho parece la mitad de un cascarón de huevo. Exacto. Entonces, ya fíjense ustedes que sin necesidad de conocer tanto la función, sabemos que, claro, tienes un término x cuadrático, tienes otro término y cuadrático, pues es una parábola acotada entre x y y. Vean ustedes que el dominio está sobre el plano XY. De hecho, se ve sombreado el plano. Vean ustedes el plano. El color rojo y el color verde. El color rojo y el color verde corresponde a x, y, ¿ok? Y el color azul corresponde al eje Z. Entonces ven ustedes que el dominio está definido entre el plano x, y. Cualquier valor que le des a x y a y, vas a tener un valor que va a estar formando parte de ese cascarón. Ahora, ¿hacia dónde abre la parábola? Vean ustedes que esa parábola abre hacia el eje de las zetas, pero es eje z positivo. Por eso el rango entonces está definido entre 0 y el infinito. ¿De acuerdo? Vean ustedes, aquí está. Es más, si lo pongo, fíjense. Ahora, esta función x cuadrada más y cuadrada, ¿a qué les parece? Cuando allá en sus clases les mostraban la función, por ejemplo, de cómo se ve una ecuación de la parábola, cómo se ve una ecuación del círculo, cómo se ve la ecuación de la elipse, ustedes cuando ven un término x cuadrada más y cuadrado, ¿a qué les suena? ¿A qué se refiere puntualmente? ¿Qué función es esa? Por ejemplo, z igual a x cuadrada más y cuadrada, ¿qué tipo de función es? ¿Es una ecuación que describe un círculo? ¿Es una ecuación que describe una parábola? ¿Es una ecuación que describe una hipérbola? ¿Es una ecuación que describe una cónica? ¿Qué tipo de ecuación es la que estamos viendo? ¿Sería que describe una parábola?
No, no describe una parábola. Una ecuación que describe una parábola es simplemente, por ejemplo, y igual a x cuadrado, y igual a x cuadrada más 1, y igual a x cuadrada menos 5x más 2, y igual a lo que quieras, pero el término es cuadrático. Pero eso solamente, o sea, solamente puedes ver si es una parábola cuando la función es de dos variables, x y y. Y en este caso tienes tres, tienes z, tienes x y tienes y. La parábola aquí no aplica. Lo que más se acerca, por ejemplo, a la parábola pudiera ser a lo mejor una hipérbola eh, o una cónica. ¿Qué pudiera ser? ¿Es lo de sólidos de revolución? No. No, no es sólido de revolución. Yo iba a decir sólidos de revolución, así que si no es esa, la verdad, no sé. No, no es sólido de revolución. El sólido de revolución es el resultado de hacer girar una función a través de una integral, ¿no? Y depende del tipo de función que vas a rotar, es el tipo de método que usas, arandelas o lo que sea. Aquí no estamos rotando nada. En realidad esa es una función que está ya hecha. Bueno, ahí les va, para que se acuerden. Puede Es ser una ecuación, ajá. un paraboloide de revolución. Ok, te acercaste. La ecuación más exacta es un círculo. De hecho, la ecuación del círculo es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrado, donde r cuadrado puede ser cualquier valor de z. Esta ecuación que estamos viendo aquí es una ecuación paramétrica generalizada en el que z puede tomar cualquier valor. Por ejemplo, si yo a z le doy un valor de 5, ¿cuál sería el radio del círculo? Pues la raíz de 5. Si z tomara valores, por ejemplo, de 25, diría 25 es igual a x cuadrada más y cuadrada. ¿Cuál sería el valor del radio? 2.5. Dije 25, entonces es 5. Sí. Si decimos, por ejemplo, z es igual a 64, igual a x cuadrada más y cuadrada, entonces el radio es 8. Ajá. ¿Quién está delimitando a ese círculo? El radio justamente es el que delimita la frontera entre el plano x, y. Esta ecuación que estamos viendo aquí, esta función que estamos viendo aquí, es una función generalizada, de tal suerte que z, si z se hace más pequeñito, es decir, si z es 0, 1, 2, el radio se hace más pequeño y por tanto tenemos círculos más pequeños. Por eso ustedes ven aquí una parábola. Conforme z desciende, el radio de ese círculo en el centro de esa parábola es más pequeño. Por eso en general esta función se describe como un paraboloide. Pero si yo muevo la función así, miren ustedes, por ejemplo así, ¿ya se dieron cuenta que es un círculo? Si lo estoy viendo hacia arriba. Oh, tienes razón. Es un círculo porque ya ahora puedo tomar un valor de z, por ejemplo aquí z tendría un radio de, por ejemplo, de 2.5, ¿no? Entonces aquí puede ser 2.5 al cuadrado y ya tendré yo este en particular, esta solución paramétrica particular. Si aquí pongo z igual a 1, entonces el círculo se hace más pequeñito y a lo mejor lo que estoy viendo es la sección del círculo en la parte inferior, ¿ok? Entonces vean ustedes que está conectado. Entonces, esta ecuación paramétrica que estamos viendo aquí es simplemente una forma generalizada de expresar la función independientemente del valor de z que tome. ¿Sí, jóvenes? Entonces, esa figura como que de huevo alargado que estamos viendo es nada más como la expresión de los otros dos factores. Es, para ser exactos, la integral infinita de todos los círculos que se traslapan en un valor de r cuando r tiende a infinito. Por ejemplo, si r vale 0.01, si r vale 0.02, vas a tener círculos diferentes. Ahora imagínate que cada círculo lo puedas apilar uno sobre el otro, de tal suerte que estés apilando desde el radio más pequeñito hasta el radio más grande. Lo que vas a generar es esto. Esto se supone que está ligado más a lo de las catenarias, ¿no es así? Ah, sí, claro, pero ya depende si... Ok, sí, pero eso ya es una conversión diferente. Pero bueno, a fin de nada más hacer de tratar de converger, que te podemos tener una función generalizada, como este caso, y ustedes pueden tener una función ya particular dándole a un valor de z específico, un valor,
pues entonces estás generando un círculo sobre ese plano. Sí, cuando z vale 5, entonces ese plano se sube y bueno, es exactamente el círculo que se está formando. ¿Sí? Sí. De hecho, igual lo puedo poner aquí, por ejemplo. Voy a poner aquí voy a poner aquí 5. Voy a poner un valor, por ejemplo, un valor de 4, para que lo podamos ver. 4 es igual a x cuadrada, ¿ok? Más y cuadrada. Vean ustedes a dónde acotó. ¿Ya se dieron cuenta? ¿A dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? ¿Qué estoy formando ahora? ¿Un cilindro? Un cilindro. ¿De qué radio tiene ese cilindro? Vean el radio, chicos. Vean el radio. De 4. De 4. No. Llega al 2. 4 es r cuadrado. Pero vean ustedes aquí. 1, 2. Por eso esta es la raíz de 4. Es r igual a 2. Vean ustedes. Entonces, como no estoy definiendo cuánto vale x ni cuánto vale y, pues entonces nuestra respuesta anterior va a ser un cilindro en el que va a ser de radio igual a 2 para cualquier valor dado de x cuadrada y y cuadrada acotado a ese círculo. ¿Me vieron? En cambio, la función de arriba no toma en cuenta, no está restringida a un solo valor de z. Puedes tener diferentes valores de z. Por eso este es en orden creciente. Y dado que x cuadrado y y cuadrado son siempre positivos para un valor de z, no podemos tener un cilindro que se proyecte hacia abajo. Por eso en realidad el círculo no es una función. Vean ustedes, porque es un espejo. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Bueno, entonces vamos a regresar. Voy a dejar esta construcción aquí, está ya hecha aquí a mi... que ya se vea, pues. Y podemos entonces poder predecir, por ejemplo, otra función diferente. Se me ocurre otra función diferente. A lo mejor voy a dejar de compartir y voy a pasarme ahora al hidro para que podamos ir cotejando lo que les estoy diciendo. Si alguien tiene dudas, me puede interrumpir en cualquier momento, porque acuérdense que ustedes van a hacer los dominios y rangos y todo eso. Bueno, ahora vamos a intentar hacer otra función. ¿Sale? Voy a borrar este. Parece que no hemos tenido dudas, todo está claro. Entonces ven ustedes que podemos encontrar los valores que acotan a una función y no necesitamos inclusive el programa. El programa nada más es para que lo podamos ver y lo podamos visualizar y tengamos un poco más de noción de lo que estamos haciendo. Pero, por ejemplo, puedo hacer una función un poco más complicada. Se me ocurre un poco más complicada. ¿En qué punto, por ejemplo, puedo hacer la función, por ejemplo, esta, f? Casi por lo regular ahorita vamos a estar trabajando con funciones dobles. ¿Por qué? Porque son pocos los programas. Creo que no conozco un programa que te permita ver una función expresada en más de... No te permite ver una función expresada en más de dos variables, o sea, casi por lo regular. Expresado en más de dos variables. Por lo regular siempre son 3, 4, 5 variables o 6. Pues eso no lo podemos ver en un software. Eso no lo podemos ver en un software porque un software está delimitado para visualizarlo, por ejemplo, en hasta máximo 3 dimensiones, como ahorita les mostré. Pero una función ya más compleja que dependa de 4 variables o 5 variables o más variables, pues no la podemos observar. Por eso es importante que sepamos cómo predecir el dominio y el rango sin necesidad de depender de un programa.
¿Ok? Por ejemplo, a mí se me ocurre esta, por ejemplo, logaritmo de XY, por ejemplo. Y si deseo calcular el dominio el dominio de la función, ¿cómo quedaría? Recuerden ustedes que para una función logarítmica, por ejemplo, si tengo el logaritmo de X, los valores que siempre tiene que tomar X, ¿cuáles deben ser? Para que podamos obtener un valor real a la hora de ya calcular el logaritmo. Mayores de 0. Mayores a 0. Mayores de 0, ¿no? No puede ser 0, pero sí puede ser mayores de 0. Ahora imagínense que tienen ustedes una función como la que estoy pintando ahí, en la que tienes ahora XY. Ahora el plano, estamos analizando el plano, chicos. Ahora el plano, XY, ¿cómo tiene que ser? Sería de menos infinito a 0. Más generalizado. Y de 0 a infinito. Ok, tú lo estás viendo de manera independiente, el eje X, el eje Y. Ahora, esa conclusión a la que llegaste, trata de expresar, acuérdate que el dominio está expresado para una función de dos variables en términos de las dos variables, ¿ok? Entonces ahora trata de encontrar ese dominio que tú no estás diciendo de manera independiente, pero ahora expresado en términos de X y Y. ¿Cómo debe de ser XY? De 0 a infinito. El producto X, Y, debe de ser ¿cómo? Mayor a. Mayor a Mayor a 0. 0. Ahí está el dominio de la función. XY, el plano. XY puede tomar cualquier valor que siempre y cuando sea mayor a 0. Pero es el producto X, Y el que tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces pensemos, por ejemplo, otra vez voy a pintar aquí mi plano. Imagínense que estoy acá. Ahorita no estoy viendo Z. Z está saliéndose de la pantalla y por atrás de la computadora. Ese es Z. Ahorita lo que estamos viendo es que estamos viendo el plano XY. Entonces, este puede ser Y este va a ser X. Estamos viendo ese plano, ¿de acuerdo? Nuestros ojos están justamente sobre el eje Z. Como qué zonas dirían ustedes? Ok, la función debería de estar por esta zona y por esta zona, o por esta zona y por esta zona. ¿A qué me refiero con zonas? Bueno, ya no estamos analizando un eje en particular. Estamos analizando ahora ¿qué? Un plano, porque el plano es el que describe los puntos en los que podemos visualizar la función. Entonces, si estoy hablando de un plano y el plano está dividido en XY de esta forma, ¿cómo lo puedo visualizar? Ahí cómo se visualiza. Por ejemplo, para una función solita era el eje el que hacíamos referencia, ¿no? Y decíamos, no, pues tiene que ser mayor a 0. Entonces, ¿qué parte del eje tomabas? Ah, pues del 0 hacia arriba, ¿no? O sea, hacia valores positivos de X. No tomábamos los valores negativos de X, ¿no? Ahora no lo tenemos como X, ahora lo tenemos como un plano. Entonces, y ese plano es el resultado del producto XY. Entonces, para visualizar qué regiones del plano son las que debemos de considerar, ¿cómo lo harían o cómo discriminarían? Porque se supone que si los valores que tenemos no son negativos, aquellas zonas donde tengan valores negativos son los que no vamos a usar, ¿no? Son los que no vamos a usar, muy bien. Entonces, ahorita, ¿cómo le harías para identificar rápidamente qué zonas sí, qué zonas no? Pues solo las que tienen valores positivos, que sería la del lado superior ¿Cuáles? derecho. El Ok. cuadrante 1, ¿no? Exacto, ya hablaste de algo más propio. Cuadrantes. Podemos referirnos a cuadrantes. ¿Les parece que
nombremos a los cuadrantes. Sí. Por Sí, ejemplo, doc. este puede ser 1, este puede ser 2. Nos vamos creo que en el sentido de las manecillas. 3 y este es 4, ¿de acuerdo? Entonces, ahora díganme ustedes, ¿qué cuadrantes son los que sí debo de ocupar y cuáles no? El 1. El 1 El sí se 1, puede utilizar. el 1 sí se puede ocupar porque tendría yo valores de X positivos y valores de Y positivos, perdón, de X positivos y Y positivos, y el producto de los dos me va a dar, pues, algo positivo. Entonces, este cuadrante sí lo puedo ocupar. Ahora, veamos este. No se puede. Este no, ¿verdad? Este es el Mucho 3. menos. No, tampoco. ¿No? Este es negativo y este es negativo. Menos por menos. X Ah, sí. daría Sí, se Ah, puede. agua. Ah, sí se valor puede. ¿Y el 4? Acá. Sí. negativo. No. Este no, No, ese ¿verdad? no. Porque este es positivo, pero este es negativo. Entonces, este es no. Entonces, esperaríamos, fíjense ustedes, que el dominio esté en valores de X, Y positivos. Podríamos, por ejemplo, aquí poner en cuadrante valores, pueden poner aquí valores en cuadrantes. En cuadrantes. No, Ay, mi letra, Dios mío. En cuadrantes. 1, 1 y 3. Y 3. Y 3, ¿ok? ¿Y cómo sería el rango, chicos? ¿El logaritmo puede darme valores negativos? Sí, No. ¿verdad? Claro que sí. Por ejemplo, el ¿Sí? logaritmo de 0.1, ¿cuánto es? ¿Cuánto les da el logaritmo de 0.1? Logaritmo de 0.5, logaritmo de cualquier decimal, logaritmo de 0.8, 0.9, 0.99, 0.999, les va a dar valores negativos, ¿no? Es -2 punto y algo, ¿no? Vean, les da números sí, negativos. El logaritmo de 1 es 0, ¿no? Y logaritmos de valores mayores a 1 ya son positivos. O sea, aquí la restricción, acuérdense, chicos, que el logaritmo está restringido en el dominio porque el producto debe ser positivo, pero el resultado no necesariamente tiene que ser positivo. Puede ser positivo, negativo o cero. Entonces, ¿el rango cómo estaría, chicos? Sería negativo, de menos infinito a 0. Ok, por ejemplo, ¿cuál es el logaritmo de 1? 0, ¿no? O sea, z puede tener un valor de 0, z puede tener valores negativos y z puede tener valores positivos. Por lo tanto, ¿cómo quedaría expresado el rango? De menos infinito a infinito. Del menos infinito a infinito. Entonces, z pudiera ser, entonces, por ejemplo, todos los números reales. Z corresponde a todos los números reales, porque puede tomar valores positivos, 0 o negativos, ¿no? Todo depende del producto XY, porque puede ser 1 por 1, me va a dar 1, y el logaritmo de 1 es 0, y entonces Z puede tomar un valor de 0. Puede ser 0.05 por 0.02, me va a dar una decimal, y entonces el logaritmo que me va a dar de resultado es un número negativo. O bien puede ser valores grandotes, 1 por 5, 8 por 3, etcétera. Me va a dar entonces valores mayores a 1 y el logaritmo entonces me va a dar valores positivos. Vamos a ver ahora cómo se ve la función. Le voy a cambiar. Ay, proyecté la misma, discúlpenme. Voy a cambiar, me voy a pasar ahora al hidro. Perdón, al GeoGebra, ¿sale? Para visualizarlo. Porque el GeoGebra me puede dar un valor, pero si nosotros no sabemos interpretar por qué rayos es así, bueno, voy aquí, fíjense, aquí está el cilindro bien bonito, ¿no? Ya quitando la parábola. Vean ustedes el cilindro.
¿no? Que puede estar acotado por cualquier valor x como xy dentro del círculo, que esa es la ecuación que describe a ese círculo. Bueno, voy a anotar entonces otra. Voy a quitar ahorita esta, y voy a anotar otra. Entonces sería, por ejemplo, sería z igual al logaritmo de xy. ¡Oh! Vean cómo se ve. Wow. Y justamente como Y justamente como ustedes predicen, son dos los cuadrantes que deben verse. el 1 y el 3. Y para z, vean ustedes, hay valores positivos, porque puede estar arriba, valores negativos, puede estar abajo, o puede tocar el cero, vean ustedes. Y muchos puntos tocan al cero, vean ustedes. Ahí lo tienes. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, creo que no. Doc, ¿y ahí no se clasificaría en lo de hipérbolas ni todo eso? Ah, ok, no, aquí no puede ser una hipérbola, ok, ¿cuándo podría ser una hipérbola? ¿Cuándo podría ser una elipse? ¿Cuándo podría ser una parábola? Bueno, eso nos lo puede decir, por ejemplo, la naturaleza de la función en sí. Cuando son parábolas, cuando, por ejemplo, sospeches que la función es una hipérbola, una elipse, o un paraboloide y demás, son por lo regular funciones que ya traen una ecuación muy definida. Por ejemplo, el círculo es x cuadrada más y cuadrado, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado, donde h y k son los valores del centro del círculo. Si h y k son 0, entonces la función se hace más pequeñita, como la podemos ver ahí, x cuadrado más y cuadrado, de tal suerte que el centro del círculo está en el origen, 0. ¿No? Por eso nuestro cilindro, voy a desactivar este momento, nuestro cilindro, ay, estoy picándole a la pantalla, es que tengo que pasarme a donde estoy para... Por ejemplo, el cilindro, ven ustedes, tiene su diámetro, su centro ¿en dónde? En 0, ven ustedes, ahí está, miren, 0. Pero si yo aquí le pongo un valor, por ejemplo, x menos 3 más y más 2, ese menos 3 y 2 son las coordenadas de ese vértice. Entonces ese círculo se me va a mover, ¿ok? Pero bueno, ya es cuestión, como les digo yo a ustedes, ya es cuestión, por ejemplo, menos 1, ven ustedes, menos 1, ven, se movió, vean, se movió. Le voy a poner aquí el otro, por ejemplo, menos 3, ¿les parece? Voy a dejar aquí el paréntesis porque ahora el cuadrático está fuera. Ok, voy a quitar este y le voy a dar aquí. Ven ustedes. Ay, no me dio por qué quité el paréntesis. Es que quiero fuerza el paréntesis aquí. Ahí está. Vean ustedes a dónde se movió el círculo. ¿A dónde se habrá movido? Bueno, aquí me está dando el vértice, menos 1 y menos 3. Entonces, el vértice realmente está en 1 y 3, porque la fórmula es x menos h más y menos k. Entonces, el resultado es 1,3. Debería estar el cuadrante 1,3. Entonces, vean ustedes, 1 lo puedo proyectar aquí, 1 y 3 aquí. Entonces, justamente coincide, vean ustedes. Ahí está, en 1,3. ¿Ok? Son las características de una ecuación de un círculo. Usted puede mover el círculo a donde usted quiera, expresando las coordenadas del centro en X y Y respectivamente, y el 4 es la información que me da ese radio. Esa es una ecuación característica de un círculo. Pero usted puede hacerlo, por ejemplo, de una parábola, de una hipérbola. Eso depende de los textos. Acuérdese que si quiere, por ejemplo, calcularla de una parábola, por ejemplo, puede ser una parábola, pues ahí la parábola tendría que ser una ecuación totalmente diferente en el que gobierna 4P, donde 4P es la longitud con respecto al foco. O puede ser por ejemplo, una hipérbola, una elipse, ¿no? Donde otra vez tiene los términos x cuadrado y y cuadrado, pero se dividen sobre a y b, donde a y b son las longitudes del arco menor y del arco mayor de esa elipse alargada.
Entonces, ahí son ecuaciones ya muy distintivas, pero son sobre todo algebraicas y se parecen a como esta. Esta es clásica de un círculo porque es perfecto. Vean, x cuadrado y y cuadrado, no tenemos nada. Está dividido sobre a y b, y si a y b es igual a 1, pues eso no puede ser una elipse, porque a y b es igual a 1. Pero este supone que lo vimos. Aquí, por ejemplo, una función no lo vimos conmigo, lo vieron ustedes en sus cursos por ahí pasados. Acá en esta función logarítmica, bueno, ya tenemos ahí un logaritmo. Un logaritmo no puede ser una hipérbola, no puede ser una parábola, porque un logaritmo no describe a estas funciones, ¿no? Casi siempre, no es casi siempre, siempre. Un círculo, una hipérbola, una parábola se describen casi siempre en términos x cuadrado y y cuadrado dividido sobre un valor a y b y también sobre 4p. ¿Ok? Entonces son ecuaciones muy distintivas, son algebraicas y muy distintivas. Este en particular, como es una logarítmica, pues no, esta no entra dentro de ese grupo. ¿Ok? Yo le quería preguntar que por qué eso no era como lo que dijo. Sí, entonces vean ustedes, bueno, ya lo tenemos aquí. Ahí está. Entonces, esta pudiera decir, oye, es que tiene una inflexión. Bueno, sí, pero esa es la característica de que tiene un logarítmico. Una función logarítmica lo que hace es eso. Se proyecta hasta el infinito, ¿no? Dependiendo del valor positivo o negativo que tenga. Entonces, es diferente. Pero esta es una función logarítmica como tal. Y vamos a ver el comportamiento de la función en términos logarítmicos. ¿Sí? Sí, Sí. Ok. Bueno. Entonces, vean ustedes entonces que, bueno, la situación se puede un poco confundir y a eso voy. Como vamos a estar determinando dominio y rango, yo necesito que todos ustedes se acuerden de cómo puedo hacer para identificar una parábola, una hipérbola, una cónica o una circunferencia, un círculo. Cada una de ellas tiene una ecuación característica. Cada una de ellas tiene elementos característicos, como les comenté ahorita, puede tener valor 4p o tiene valores de A y B, ¿no? El arco mayor y el arco menor. Tiene el foco y demás elementos que te permiten poder construir la función a partir de sus elementos. Pero ahorita eso es una herramienta que vamos a necesitar nosotros para poder predecir el dominio y el rango de una función. Si no nos acordamos de eso, pues eso nos va a hacer, o se nos va a complicar un poquito, porque bueno, no lo recordamos y es natural. Entonces eso se queda de tarea, una investigación donde ustedes van a recordar, ¿ok? Todas las funciones cónicas, ¿sí? ¿para cuándo, Doc? Sí, Doc. Para el viernes, ¿les parece bien? Sí, ¿Funciones cónicas? Hagan énfasis Serían sobre todo, hagan funciones. énfasis en parábola, hipérbola, elipse, cónica y círculo. Sí, Doc. ¿Alguna duda extra hasta aquí? Creo que no, Doc, gracias. no, por acá tampoco. Ok, vamos a ver otra función, a lo mejor, fíjense, es que esta está, bueno, más o menos. Vamos a tratar de verla, voy a dejar de compartir y luego volvemos a proyectarlo para que veamos cómo se ve. A ver, voy a compartir ahora el Hydro. Ok, entonces voy a ver, lo que voy a hacer es voy a borrar esto. Ok, y ahora ya sabemos que cuando nos referimos a f de x, y, pues es lo mismo escribir z. ¿Sale? Entonces puedo escribir z.
Entonces, por ejemplo, se me ocurre decir, bueno, a ver, z es igual a 4x cuadrado, ¿ok? Más y cuadrado. Se me ocurre, por ejemplo, esa función. Otra vez que tenemos que esta parte de aquí, no sé, no, sí, tantito. Es que esta parte de aquí nos va a dar, esta parte de aquí nos va a dar el rango, el dominio de la función, ¿verdad? Este es el dominio de la función, esta parte, y esta otra parte de aquí nos estaría dando el rango de la función. ¿Verdad que sí? Entonces, hay que trabajar primeramente con el dominio. Entonces, me interesa trabajar el dominio, pero el dominio está compuesto por una parte que corresponde a X y otra parte que corresponde a Y. Nuevamente tenemos aquí un comportamiento paraboloide, porque tenemos una función cuadrática. Es una parábola, ¿verdad? Tanto parábola en X como parábola en Y. Entonces, el primer término, ya tenemos una primera restricción. ¿Cuál sería la primera restricción del primer término? 4x cuadrada. ¿Debe ser diferente de 0? Debe ser diferente de 0. Pero, a ver, por ejemplo, ¿qué pasa si fuera 0? ¿Habría un problema con el dominio? No, creo que no, también puede ser 0. No, porque si eso nos da 0, por ejemplo, si x fuera igual a 0, sería 0 al cuadrado es 0 por 4 es 0. ¿Y hay un problema con que sea 0? No. No, ¿verdad? No, habría problema. Entonces aquí el dominio para 4x cuadrada, ¿tendríamos realmente una restricción? No. No, No, no tendríamos una restricción. ¿Ok? Entonces aquí x puede tomar cualquier valor. X puede ser en todos los números reales. Todos los números reales. Ahora, si quiero determinar, por ejemplo, y cuadrado, ¿cómo entonces le habría haría yo? 4 cuadrantes, ¿no? En y cuadrado, ¿cómo le haría yo? Sería lo mismo, ¿no, Doc? Porque no tendría una restricción. No tendríamos una restricción también. ¿Ok? Entonces este puede tomar cualquier valor de y. Aparentemente. Ahora, vamos a dejar esto aquí por un momento y vamos a primero analizar el rango, que es el más rápido. Si decido analizar primero el rango, por ejemplo, tengo una primera restricción que corresponde al término de 4x cuadrado. ¿Por qué es una restricción? Porque todos los términos, todos los valores que le demos a x, independientemente de cuál sea, nos están dando un valor positivo, porque van a estar elevados al cuadrado. O sea, si le pongo menos 3 al cuadrado es 9. Si le pongo 3 al cuadrado es 9. ¿Cuál es la restricción del rango? Pues que el término 4x cuadrada debe de ser mayor o igual a 0. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Jóvenes? Sí, Doc. Y ahora, ¿cómo quedaría la restricción con y cuadrada? Y cuadrada también tiene una restricción. ¿Por qué? Porque cualquier valor que le demos a y, ¿cómo nos estaría dando el valor de z?
Positivo. Positivo también. Positivo. Ahora ven ustedes que cualquier término independiente, este y este, nos da el mismo sentido que ambos, cualquiera que sean sus valores, nos va a dar un valor de z positivo. ¿Cuál entonces tendría que ser el rango de la función? ¿De 0 a infinito? Z tendría que ser mayor o igual a 0. Entonces ya entendemos ahorita que en esta función en particular solamente vamos a observar valores o función en el lado de la z positiva, en el eje de la z con valores positivos. ¿De acuerdo, chicos? Sí. Ok, bueno. Entonces, ahorita ya tengo el z, voy a borrar. Escribe muy grande, entonces acuérdense, el rango de la función debe ser z. Ahora sí ya voy a analizar más tranquilamente el dominio. ¿Por qué voy a analizar el dominio? Bueno, porque ya identifiqué que cualquier valor que le dé a x y a y, pues voy a obtener un valor real ligeramente. Pero esta función como está aquí, 4x cuadrada más y cuadrada, 4x cuadrada más y cuadrada, ¿qué tipo de función representa? Les voy a dar una pista. Puede ser una parábola, puede ser una hipérbola, puede ser una elipse. Círculo. Sería una elipse. Tienen 2 minutos para buscar, googleenlo y me dicen entonces qué funciones ya bien seguros y cómo podría analizar esa función. 2 minutos tienen. Lo puedo considerar para participación. Mientras voy a tomar una llamada, permítanme tantito. Oh, hola, señor Medina, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí, sí, dígame. Wendy, cariño, tu micrófono está abierto. Gracias.
Listo, ¿ya? Es una elipse. Es una elipse. Sí, por ahí me mandaron algunas respuestas, pero no pasa nada, se pueden equivocar, pero parece parábola, pero no es parábola. Es que así como la pinta parece una parábola sobre el plano, pero realmente no es una parábola. Esta es una elipse porque tenían que haber doblado, tenían que haber movido el plano viendo ustedes hacia el plano Z, y entonces pueden perfectamente ver el plano X, Y. Pero bueno, ¿cómo se dan cuenta que es una elipse? Bueno, Por el 4, bueno, aumenta un radio. Exacto, bueno, antes que nada, ya habíamos quedado que el radio pues va a ser mayor o igual a 0. Ese es un hecho, ¿no? Y habíamos dicho que, bueno, cualquier valor que le des a X vas a tener un valor de Z, y cualquier valor que le des a Y vas a tener un valor de Z. Entonces, ¿cómo quedaría el dominio? Pues que vamos a tener cualquier valor o cualquier número real en el plano X, Y, ¿no? O sea, en el plano, ¿ok? Entonces es el plano, ay, escribo horrible, el plano X, Y, que nos va a dar todos los números reales, ¿no? Cualquier valor que le des a X vas a obtener un valor de Y eso siempre te va a dar un valor de Z. Entonces, aquí está el dominio y el rango. De hecho, era muy parecida como el ejemplo primero que hicimos, X cuadrada más Y cuadrada. La diferencia que ya hace aquí es que esta función ya tiene un 4 por ahí. Como tiene un 4, habíamos dicho, bueno, si es un círculo, a fuerzas, el término que tienes aquí tiene que ser idéntico al término que tienes aquí. O sea, X cuadrada y el otro tiene que ser Y cuadrada. Si aquí es 2.5 Y cuadrada, aquí tiene que ser 2.5 Y cuadrada. Si no, no es un círculo. Entonces, esto se está deformando. El término que está en el centro es positivo. Eso nos dice que es una elipse. ¿Sí? Cuando el término es negativo, es una parábola. Ok. Bueno, entonces, aquí ya podemos identificar que es una elipse. Pero ¿cómo me doy cuenta realmente cómo pudiera verse esa elipse? ¿Cómo pudiera verse esa elipse? Bueno, lo que puedo hacer, por ejemplo, yo sé que una elipse tiene la forma X cuadrada sobre A cuadrada más Y cuadrada sobre B cuadrada igual a 1. O bien puede ser X cuadrada sobre B cuadrada más Y cuadrada sobre A cuadrada igual a 1. Donde el primer término me dice en dónde se encuentra el eje más grande o el arco más grande de esa elipse. Eso es lo que me está diciendo. ¿Ok? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, o sea, Disculpe, Doc, la letra que está abajo de Y cuadrada de la primera, ¿es B o es A? es B aquí. Es A. Ah, B cuadrada. Ah, sí, ahí escribo horrible. Bueno, entonces, ¿cómo le pudiéramos hacer para que esta función que está aquí se parezca a una de las que están acá? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No? ¿Ninguna idea? Igualando a -4. Puedes igualar a 4. Por ejemplo, puedes multiplicar por 4. Bueno, puedes a esto multiplicarlo por 4, entonces z tendría que ser igual a 4, porque aquí ya lo estamos particularizando. Acuérdate que estas son, es una solución general. Aquí z puede tomar un valor de 4. Si z toma un valor de 4, pudiera ser 4x cuadrada, porque esto no va a cambiar, más
Y cuadrada. O sea, ya estamos pasando de una solución, de una ecuación muy generalizada a una en particular, ¿no? Pero ¿por qué 4? Bueno, porque es ad hoc. Fíjate, si ahora tratas de eliminar este 4, porque este 4 te está estorbando, porque las ecuaciones generales de la elipse implican que X y Y estén, que X o Y estén solitas, nada más tengan abajo un denominador, ¿están de acuerdo conmigo que ese 4 te estorba? ¿Sí o no? Deme un minuto. Claro que sí, hasta luego, hasta mañana, bye. Ajá, entonces, lo que tendríamos que hacer es, pues, deshacernos del 4. Entonces, por eso a mí se me hizo más fácil poner aquí como Z4. ¿Por qué? Porque podemos dividir toda esta función entre 4. De hecho, esto lo van a aprender ahorita cuando hagan su investigación, o lo van a recordar entre 4, y esto quedaría 1 igual a X cuadrado más Y cuadrado sobre 4. Ahora esto, fíjense, es como si le pusiera yo aquí 1. Esto ya tiene pinta de una de estas soluciones generales que describen a una elipse. ¿Sí? Vean ustedes que ¿a cuál se parece esta función? Pues esta función se parece a esta que está aquí, porque siempre, casi por lo regular, el término A es el asociado al eje mayor y el término B es el asociado al eje menor. Entonces, si yo pinto un plano de este tipo, fíjense que este que está aquí es A cuadrada. Estoy siguiendo perdón, discúlpenme, es B cuadrada, porque quedamos que era este, ¿no? Entonces es B cuadrada, y el que está aquí es A cuadrada, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale B? 1, 1. ¿Y cuánto vale A? 4. No, 2, porque A cuadrada es 4. 2, cierto. Ajá. Ahora, esta parábola, perdón, elipse es muy sencilla, porque el término X y Y están solitos. Si hubiera sido X menos algo y Y menos algo, como en el ejemplo que expliqué del círculo, entonces el vértice se me movería del centro del origen. Acá no, fíjense, aquí está solito, X y Y están solitos. Se asume entonces que esta elipse está en el centro del origen. Aquí está. ¿Y cuánto tiene que tener de ancho? Eso me va a decir B y eso me va a decir A. ¿Cuánto tiene que tener de ancho? Bueno, si B vale 1, entonces va a ser 1 para acá, 1 para acá, 1, 1, menos 1. ¿Y cuánto va a tener de largo? Bueno, el largo va a estar expresado en Y, porque aquí tenemos el valor de A más grande. Está expresado como ¿cuánto? 2 y 2. 2 y 2. 2 y 2. Esperaríamos entonces algo así. Ahí está. Entonces, si ya vamos al programa del GeoGebra, esperaríamos ver una elipse, si la estamos viendo en el plano Z, y tendría este aspecto. Alargada sobre el eje de las Y y acotada en el eje de las X. ¿Ok? Pero no cambiaríamos nada. El rango tendría que ser sobre el eje de las Z, el eje positivo de las Z,
Y el dominio puede estar expresado en el plano completo XY. Vamos a ver si es cierto. Me voy a cambiar. De hecho, creo que algunos de ustedes ya lo habían hecho. Me voy a cambiar. Ok, me voy a poner toda la ventana. Ok. Ok. Ok, ya lo estoy poniendo acá. Y ahora vamos a ver, ¿no? Vamos a ver la función. Sería z igual a 4, era 4x cuadrada. Ok. Más y. Vean ustedes, ahí está. Voy a quitar esta que me está estorbando. Fíjense, ahí está. Así como lo ven, pueden pensar, es una parábola. Pero no, así no se debe de ver una parábola. Para que lo juzguen debe verse así. ¿Ya vieron, chicos? Ahí está. Entonces, a diferencia del primer ejercicio, este no es un círculo. Este es una elipse porque un lado es más alargado que otro. Esos valores son los mentados valores A y B. Ok. Y así lo podemos nosotros identificar. Ven ustedes. Ahí está. Miren. Ahí está. ¿Sale? Nuevamente está soportado sobre la base X, Y sobre el eje de la Z positivos. Entonces ahí está el dominio y ahí está el rango de la función. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? No, Doc. No, Doc. Ok. Ok. Y ven, ya esta es la generalizada, ¿no? Ahora, yo puedo particularizarlo a la que habíamos analizado. Había puesto, por ejemplo, que z era igual a 4, igual a 4x cuadrada, ¿ok? Más y cuadrada. Ahí lo particularicé. Voy a quitar este, voy a darle, voy a quitarle este y ven ustedes. Ya lo particularicé. Ya, ¿se parece a una parábola? ¿Verdad que ya no? La primera es una función paramétrica que es generalizada por toda la acumulación de curvas de nivel, donde puedes obtener un valor diferente. Por eso da la apariencia de una parábola, pero realmente no es una parábola. Es una suma de todas las curvas de nivel. Ahora vean ustedes esto parece un cilindro, sí, pero realmente es una, fíjense, es una elipse. Y ahora sí ya vean dónde está los valores de A y B, 1 y 2 respectivamente, como lo predecimos en nuestros cálculos. Pero bueno, esta es una curva de nivel fijada a un valor de z igual a 4. Si no quieres fijarlo, quieres una función generalizada, bueno, entonces z puede tomar cualquier valor, sí, pero solamente sobre la z positivo de acuerdo a este tipo de función y se vería así según el tipo de z que tomes. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Bueno, entonces necesito que hagan los ejercicios, necesito que hagan la investigación. Ok, para el día viernes me la van a subir al aula virtual, pero necesito que la lean. De nada sirve que entreguen algo que no le van a entender ustedes. Tienen que leerlo porque los ejercicios son a base de deducciones. Y, bueno, ¿sí? Ok. Entonces le vamos a dejar hasta ahí. ¿Sale, chicos? Nos vemos el día viernes. Sí, Doc, gracias. Bueno, hasta luego. Sí, Doc, gracias. Doctor, una pregunta. Sí. Yo le comenté que mi internet ha estado fallando mucho. No sé si mi tarea de ese día sí se subió, porque también se la envié por correo. La del correo sí me llegó perfectamente, pero déjame ver ahorita
no te desconectes, la aula virtual, ¿verdad? Espérame. Sí, doctor, gracias. Sí, espérame. Ahorita te digo, no te digo. Hoy 30 minutos. Espérame, nada más deja atender a una chiquilla. A ver, vamos a ver. Ah, pero claro, tú te refieres a termo, ¿verdad? Sí, doctor, para saber si ahorita se lo vuelvo a enviar por correo o si sí se están subiendo mis actividades a la plataforma. Sí. Ay, voy bien atrasado con todas las revisiones. Ay, Dios bendito. A ver, meter las envíos. A ver. No he hecho el examen. Ay, Dios bendito, de termo. Ay, aquí está Damari, sí se subió. Se subió a la Ah, ok, doctor. 16. Perfectamente, está aquí. Ah, ok, doctor, gracias. No te preocupes, todo bien. Sale. Entonces, Gracias. el examen de termo. No, miren, saben que no me va a dar tiempo de hacer un examen bien elegante. ¿Les parece si mejor ya se las dejo para llevar? O sea, se los doy, puede ser mañana temprano y me lo entregan en un día. Sí, ¿Quieren eso? Sí, Y ya me lo entregan con calma. Se los entrego mañana y me lo entregan pasado, si quieren. Así Va. como actividad para el aula, me la cargan. ¿Sí? Les doy un día. sí, Y va a profe, ser está bien. cortito para que no pese. ¿Sale? sí, Y doc. ya si se me llega a olvidar de aquí a mañana, exento a todos con 10 en el examen. No, pero mañana tengo todo el día para entregárselos. Si ya se me pasa de mañana, ya les pongo 10 en el examen. ¿Les parece? Sí, doc. Ay, eso apareció en la grabación. Bueno, ánimos. Sale, chicos, nos vemos mañana. Adiós.